Muy buenos días. Me complace brindar una cálida, aunque en condiciones frías climáticas, bienvenida a todas las personas que nos acompañan como parte del auditorio presencial de esta actividad, así como de quienes se están conectando a través de la plataforma Zoom a este día en que vamos a inaugurar la jornada dentro de la Semana Estudios 2023, ya en su tercera jornada de actividades con una muy interesante presentación tripartita para reflexionar juntamente acerca del 200 aniversario de la doctrina Monroe, para lo cual tenemos un panel de primerísima línea y que está vinculado estrechamente por la actividad docente desarrollada en el Departamento de Estudios Internacionales y de Estudios Generales en el ITAM. Por ello, me complace muchísimo presentar a mis queridos y querida colegas, la doctora Valeria Cepeda, el doctor Víctor Villavicencio y el, permítanme subrayar, eminente doctor Raúl Figueroa Esquer. Los iré presentando en el orden en el que harán su intervención. Por ello, quiero dar noticia para quienes no lo tengan presente, que la doctora Valeria Cepeda, quien intervendrá en primerísimo lugar, tiene un doctorado en Historia por la Universidad Iberoamericana y es maestra en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora. Actualmente se desempeña como profesora de tiempo completo en el ITAM, institución en la que estudió la licenciatura en Relaciones Internacionales, en donde a lo largo de 11 años ha coordinado y ofrecido diversos cursos, entre ellos el de Historia Sociopolítica de México, Problemas de la Realidad Mexicana Contemporánea, Historia de las Relaciones Internacionales y de las Relaciones México-Estados Unidos. Además, es la responsable de llevar a cabo las tareas de apoyo a la docencia en esta institución y es una prolífica investigadora que nos apoya constantemente con algunos de los textos que son materia obligatoria en algunos de los cursos antes mencionados. No quiero invertir más tiempo en esta amplia semblanza para no robarle tiempo precisamente a la riqueza y importante calado de las palabras que nos va a compartir la doctora Cepeda. Muchas gracias, doctora Cepeda. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias por la cálida presentación. Buenos días a todos, a todas. Eh, en este año se conmemoran 200 años de lo que conocemos como la doctrina Monroe, una doctrina bastante controvertida que ha marcado de alguna manera la influencia o preeminencia de los Estados Unidos de América sobre el continente. Yo inicio esta conferencia tratando de explicarles de dónde viene, ¿no? ¿Por qué surge la doctrina Monroe? Los Estados Unidos de América no nacieron diciendo, ay, vamos a conquistar todo, ¿no? O sea, no es, por supuesto, esa la manera en que desde un inicio se previó, digamos, a eso que se formó a partir de estas 13 colonias británicas. Entonces, mi intención aquí es hablar un poco de cómo se fue construyendo esta doctrina, hablar un poquito de la doctrina y luego las consecuencias, para dar pie a que mis colegas intervengan en detalles tal vez más pequeños, no en importancia, pero detalles que enfocan o hacen zoom en ciertas cosas de la. Bueno, empecemos diciendo que desde, ¿sí me escuchan bien? Desde la fundación de los Estados Unidos de América, surgieron dos versiones o dos visiones, digamos, respecto al papel que debería tener la nación, o sea, Estados Unidos en el mundo. La primera, la de Jefferson, o visión jeffersoniana, que consideraba que estas 13 colonias debían unirse para crear un mercado nacional fuerte
y autosuficiente para no involucrarse en los asuntos europeos, ¿no? Era una nación que se estaba apenas consolidando, no es ni remotamente lo que hoy tenemos o consideramos Estados Unidos. Y la idea era consolidarse y salvaguardar lo que se había creado. Es decir, sin afán de ofender ni tener una palabra mala, era una visión más provinciana, ¿no? Hacia adentro. Por el otro lado, la otra visión era la de Hamilton, o la visión hamiltoniana, que proponía desde un inicio que Estados Unidos debía tener un papel preponderante en los asuntos económicos mundiales, no más. O sea, era una cuestión comercial, no había una idea de la creación de un imperio, ni mucho menos. En este sentido, las primeras décadas de la existencia de la Unión Americana fueron en realidad de muchos ajustes y en realidad en materia de política exterior predominó la idea jeffersoniana. La mayoría favorecían eso de no hay que intervenir, no hay que meternos con Europa porque pues obviamente corremos el riesgo de que nos intervenga. Sin embargo, el crecimiento económico y poblacional de los Estados Unidos junto con el contexto europeo que se va a desatar a partir de la Revolución Francesa y todos los eventos que se derivan de ella, van a provocar que para la Unión Americana no haya más remedio que involucrarse en los asuntos externos. No va a poder estar aislada. ¿Y por qué? Porque ese contexto europeo vulneraba su seguridad. ¿Sí? Lo que hoy llamaríamos cuestiones de seguridad nacional, en ese momento se consideraban de supervivencia. La idea era que la nación, esta nación recién creada, que para principios del siglo XIX apenas tenía 25 años, pues había que subsistir. En este sentido, durante las guerras napoleónicas que se llevaron a cabo entre 1804 y 1815, en el marco de las guerras de coalición derivadas de la Revolución Francesa, Estados Unidos sí se vio afectado en varios aspectos. Aunque esas guerras estaban en Europa, sí se vio afectada. ¿Por qué? Porque Estados Unidos se declaró neutral, pero en realidad esa neutralidad no fue estrictamente respetada por los europeos, sobre todo en el marco del conflicto entre Francia y Gran Bretaña. No hay que olvidar que Napoleón, cuando logra conquistar gran parte del continente europeo, establece un cerco continental, así se le llama, un cerco continental para evitar que se comercie con Gran Bretaña. Entonces, eso va a afectar, por supuesto, al comercio de los Estados Unidos. Sin embargo, en una ironía de la historia, fue el mismo conflicto, ¿sí? De las guerras napoleónicas, el que también va, digamos, a abrir la pauta para el expansionismo estadounidense, porque Napoleón, que necesitaba dinero para seguir la guerra, va a tener que vender un gran territorio que podemos ver ahí en la parte azul, que es la Luisiana, ¿sí? Que para ellos en ese momento no era importante y necesitaba dinero. Y esto lo hizo el propio Jefferson, aquel que que quería permanecerse hacia adentro, pues Jefferson concretó esta compra en 1803. Y esa es la pauta de este expansionismo que irá progresando a lo largo del siglo XIX. Además, no hay que olvidar que también durante este periodo de las guerras napoleónicas, Estados Unidos se enfrentó a Gran Bretaña en lo que conocemos como la Guerra de 1812. ¿Qué pasaba? Los británicos constantemente interceptaban barcos franceses, ¿sí? Que coartaba el comercio estadounidense. Y esto fue considerado por los estadounidenses como una afrenta a la soberanía, que llevó a esta declaración de guerra en 1812, que duró 2 años aproximadamente. Y este enfrentamiento es sumamente importante para entender la doctrina Monroe, aunque no lo crean, eran 10 años antes, pero va a ser muy importante, porque es a partir de dicho conflicto que la Unión Americana se volvió mucho más asertiva en materia de política exterior.
si bien antes era tibio y hacia adentro, es a partir de esta guerra que va a reafirmar su soberanía, su independencia hacia fuera. Y se va a ir abandonando esta visión que les decía yo, más provinciana, hacia una que en un primer momento, por lo menos, va a asumir su rol importante en el hemisferio. Ustedes me van a decir, ¿qué hemisferio? ¿Todo América? ¿El norte, el sur, el centro? La verdad es que ni ellos lo tenían claro, ¿no? Ni ellos sabían. Nada más era la idea de que necesitamos tener un rol preponderante. La verdad es que la guerra de 1812 significó un desafío al sistema comercial europeo. O sea, Estados Unidos se postula, digamos, frente al sistema comercial europeo y ya hay una clara intención, por lo menos, de controlar América del Norte, whatever that means, ¿sí? Porque no es la América del Norte que hoy consideramos, ¿no? O sea, es lo que ellos consideraban como América del Norte. Sí reconocían que lo que era de Gran Bretaña, por ejemplo, Canadá, pues hay que se lo quedara, pero todo lo demás no. Lo que fuera de España, lo que fuera de Rusia, etcétera, eso no entraría, obviamente, como permitirles que lo tuvieran. Además, es la propia guerra de 1812 la que muestra por primera vez un nacionalismo estadounidense, ¿sí? O sea, esta expresión nacionalista, sobre todo hacia afuera, porque hacia el interior, pues seguían siendo las colonias, ¿sí? Con sus propios intereses. De hecho, ya había esta división por cuestiones de la esclavitud o la peculiar institución, pero hacia afuera sí hay esta idea de nacionalismo que viene, por supuesto, de Franklin, del join or die, ¿no? De defender lo que es nuestro. Bueno, en este contexto, tras las guerras napoleónicas, a partir de 1817 va a llegar a la presidencia James Monroe, que va a inaugurar lo que se conoce como la era de los buenos sentimientos o the good feelings era, que era una idea de reconciliación hacia adentro. Pero también es una época en donde se va a consolidar el Estado estadounidense, ¿sí? El Estado como tal, y se va a experimentar un gran crecimiento. Su secretario de Estado va a ser John Quincy Adams, hijo del expresidente John Adams. Y este John Quincy Adams será justamente el arquitecto del expansionismo estadounidense, porque él va a ser el primero que va a proyectar una nación que debía extenderse desde el Atlántico hasta el Pacífico, ¿sí? Las ideas de expansionismo están justo a partir de la presidencia de Monroe con la ayuda de John Quincy Adams. Adams dejaba atrás todas las ideas de autosuficiencia para sustituirlas por la búsqueda de la riqueza nacional y el poder de la Unión Americana basada en la expansión comercial y territorial. Aquí ya estamos hablando de expansión de territorio para lograr los fines comerciales. Eso es muy importante. ¿De qué estamos hablando? De un neomercantilismo, ¿sí? La idea de exportación de bienes agrícolas, materias primas, pero con proteccionismo de las manufacturas hacia adentro. Y esto va a ser posible, porque esto no pasa antes, porque para 1820, más o menos, la economía de Estados Unidos ya entra en una plena madurez. Ya las exportaciones están muy consolidadas, como el trigo, el maíz y el algodón en la parte del sur, que además va a ir acompañada de la creación de infraestructura. Entonces, lo que estamos viendo es el inicio de la transformación de un Estados Unidos de una economía agrícola hacia una economía mucho más industrializada, sobre todo en la parte norte. Entonces, Adams, en este plan que tiene de expansión, se da cuenta de la inevitabilidad de que Estados Unidos tenía que tener un papel en el mundo. Es importante que subraye que tanto Monroe como John Quincy Adams fueron diplomáticos destacados antes de tener esta presidencia y esta secretaría. Habían pasado muchos años, Adams pasó 17 años en Europa, conocía bien a los europeos, hablaba 6 idiomas. Entonces no eran unos improvisados, era gente que
conocía el ambiente internacional y, por supuesto, eran expansionistas. Entonces, inicia, a partir de esta presidencia, el interés económico y comercial y la búsqueda de un imperio continental. El objetivo de Adams era el control de América del Norte. Ya dijimos que eso está como muy vago, lo que quiere decir, pero él pensaba, en varios escritos menciona adquirir Canadá, sí había ese plan, que después lo van a desechar, y sobre todo Texas, el interés de adquirir Texas. En sus propias palabras, cito textualmente, que el mundo sepa que el continente de América del Norte es nuestro dominio. Y lo que hay que entender es que el dominio debía ser comercial, pero para tener ese dominio comercial tenía que tener dominio territorial, ¿sí? O sea, más que tierra, lo que quiero es dominio comercial, pero para ello necesito territorio. Ahora, es importante también destacar que el panorama internacional para la consecución de estos planes de Monroe y Adams sí era en cierta medida favorable para los Estados Unidos. Tras las guerras napoleónicas y el Congreso de Viena, Europa estaba en este nuevo sistema internacional denominado la Pentarquía, dominado por 5 potencias: Francia, Gran Bretaña, Prusia, Rusia y Austria. Y además, y más importante, estaban en un periodo conocido, aquí adelante hay lugares, sin miedo, se pueden parar, vénganse. Y más que nada estaba en un periodo conocido como el concierto europeo. ¿A qué llamamos el concierto europeo? Que tras estas guerras napoleónicas, pues lo que vamos a tener es armonía entre estas cinco potencias, ¿sí? Se va a interrumpir en la década de los 50, pero hay esta voluntad de cooperación a través de congresos, a través de pláticas para dirimir cualquier conflicto. Pero además, también es importante entender que a partir de este momento, Europa empieza a olvidar un poco América y va a empezar a centrar su mirada en África y en Asia, ¿sí? No es que no le importara América, pero dada la cercanía, la importancia de materias primas, etcétera, empieza a mirar a África. Y por otro lado, aunque Francia y Gran Bretaña estaban colocadas en América en distintos lugares, sobre todo en el Caribe, obviamente Canadá, y hubiesen querido contener a los Estados Unidos, ¿no? O sea, como hay este pobre recién nacido, ¿no? Chavito, hay que aislarlo, pero en realidad no hicieron nada para detenerlo, ¿no? O sea, sí había la intención, pero no llegó nunca a una acción en ese sentido. Y esto podría entenderse si consideramos que en realidad los productos que exportaba Estados Unidos, sobre todo para Gran Bretaña, eran sumamente necesarios para la revolución industrial que llevaban los británicos en ese momento. Entonces tampoco le convenía enemistarse con los Estados Unidos. Y además, Estados Unidos gozaba, ¿sí?, de seguridad gratis, porque en el Atlántico era realmente vigilado por la flota naval británica, ¿no? Entonces ni siquiera tenía yo que gastar en flota, que no tenía, por eso tenía muy poca, ni en despliegues militares complicados. Entonces, digamos que de alguna manera los dejaron libres. Y entonces, en este panorama, por ejemplo, una de las primeras cosas que hace Monroe, junto con Adams, es ampliar el número de cónsules para tener presencia en todo el mundo. Ahí empieza esa expansión a partir de los cónsules. Ahora, si bien había un ambiente favorable, como les acabo de decir, Adams sí veía riesgos, red flags les llamaríamos hoy, en varios puntos que amenazaban la seguridad nacional. Primero, a pesar del concierto europeo, sí había inestabilidad en Europa. En la década de los 20, a principio 20, 21, 22, lo que estamos viendo es congreso tras congreso europeo para dirimir distintas problemáticas que se van solucionando, pero hay tensión constante. Y eso no le gusta mucho a Adams. Francia y Gran Bretaña sin duda son una amenaza para Estados Unidos por su presencia en Canadá y en el Caribe. También sienten vulnerabilidad en la costa del Pacífico porque están los británicos que reclaman el Oregón y los rusos que están en Alaska y que también reclaman parte del Pacífico occidental. Ahora, con la compra de la Luisiana,
¿sí? Los límites, no te preocupes, los límites de la Luisiana, pues no eran claros, no había Google Maps, ¿no? Entonces las medidas luego estaban mal y cuál es en realidad este río y o sea, no era clara dónde quedaban los límites de la Luisiana, que eso podría llevar un conflicto, por supuesto, con las potencias europeas. Y en último punto, los procesos de independencia de América Latina que se habían desatado, pues significan un arma de doble filo. Porque por un lado, bueno, pues qué padre, ¿no? Cuando la ocupación de España por parte de Napoleón desata todos estos movimientos de independencia, pues algunos estadounidenses dijeron, bravo, qué bueno, ahora se construirán repúblicas y esto va a ser mejor comercialmente para nosotros. Pero también había una vulnerabilidad con la posibilidad de que los europeos, sobre todo España, quisiera recuperar sus colonias y que viniera una intervención. Entonces, esas son las vulnerabilidades que siente Adams y que las transmite a Monroe. Ahora, en cuanto a las independencias de América Latina, la verdad es que Estados Unidos tuvo una postura de neutralidad benévola, una neutralidad benévola. ¿A qué me refiero con eso? No fue estricta, sino que en realidad sí apoyó en algunos casos a los movimientos, ¿no? O sea, manifestó neutralidad, pero sí hubo cierto apoyo. Sin embargo, no hubo un reconocimiento de los nuevos países de manera inmediata, ¿sí? Fue posterior. La verdad es que la Unión Americana fue muy cauta, ¿no? Ante la posibilidad de que España eventualmente quisiera recuperar sus colonias o, peor, que Gran Bretaña se aprovechara y quisiera tomarlas para ella misma. Entonces, las independencias en realidad eran una posibilidad de intervención europea. En este sentido, Adams va a empezar a estructurar su plan para garantizar el dominio de América del Norte. Y lo primero que va a hacer es arreglar el problema de Luisiana, que ya les había platicado. Era claro que Estados Unidos necesitaba controlar las Floridas, que las vemos aquí abajo. Eran de España. Sin embargo, Estados Unidos ya había logrado ocupar parte de la Florida occidental. Y lo que va a hacer Adams es empezar a acercarse a España para obtener esas Floridas que para España realmente no eran tan importantes y hasta era un dolor de cabeza por la guerra con los indios que se llevaba a cabo ahí. Y entonces, en esta actitud de, mira, no voy a reconocer las independencias, pero vamos a sentarnos a negociar los límites, que era bien importante. Y esto llevó a lo que se conoce como el Tratado Adams-Onís, que lo firmó el propio Adams en 1819, donde se marcaron bien las fronteras, o de una manera un poco más clara, y van a obtener las Floridas. Lo que no se obtiene es Texas. Sí se pide Texas, pero no lo van a conseguir. Ya sabemos después qué va a pasar. Pero aunque Adams resolvió el problema de las Floridas, quedaba todavía el problema de la disputa por el Oregón, de este lado, arriba, en morado, que tanto Estados Unidos como Gran Bretaña la reclamaban. Y lo que se acordó, ¿no?, era que sería un territorio abierto, digamos, para ambas naciones. Pero eso no quitaba, por supuesto, la amenaza que podía suponer la presencia británica, que era mucho más poderosa en la costa del Pacífico, sobre todo en esta idea de ampliarse hasta el Pacífico. Y a esto hay que sumarle dos riesgos inminentes que van a llevar a la formulación de la doctrina Monroe. Primero, ya lo dije, la presencia de Rusia en el noroeste, en Alaska, quien también reclamaba parte de la costa del Pacífico, y donde el zar Alejandro I, ¿sí?, había establecido una especie de embargo, ¿no?, de comercio a la zona, ¿no?, en la zona. Entonces, eso limitaba el comercio estadounidense. Además, Adams veía no con buenos ojos el apoyo ruso a la independencia de Grecia en 1821. Lo veía como una intervención, o sea, como la señal de que Rusia está dispuesta a intervenir. ¿Por qué? Porque no hay que olvidar que aquí ya se formó eso que se llamó la Santa Alianza,
¿sí? Que era la unión de varias monarquías del antiguo, que favorecían el antiguo régimen, que buscaban la restauración de los gobiernos monárquicos y frenar la influencia de la Revolución Francesa. Entonces, para Estados Unidos sí había un temor real de una acción conjunta Rusia, España, ¿sí? Hasta Francia, que buscara recuperar las colonias españolas. De hecho, hubo un congreso en Verona en 1822 donde se platicó de esto. No llegó a nada, al final no se llegó a nada, pero eso no lo sabía Adams, ¿no? En ese momento. Digo, nosotros tenemos la ventaja de la perspectiva histórica, pero para Estados Unidos sí había una amenaza de que, imagínense que vinieran todos en conjunto los europeos, hasta nosotros corremos riesgo, ¿no? Ese sí era un riesgo real. No obstante, para Gran Bretaña, la presencia rusa y los ánimos de la Santa Alianza también eran un riesgo. O sea, los británicos también tienen competencia con Rusia. De esta manera, el ministro del Foreign Office británico, George Canning, se acercó a John Quincy Adams para proponerle que se hiciera una declaración conjunta, ¿sí?, oponiéndose a la restauración de las colonias y establecer una postura de no intervención. Y esto suscitó un gran debate en Washington, porque la verdad es que Adams consideraba que unirse a Gran Bretaña era peligroso. ¿Por qué? Porque era una alianza que a la larga podría impedir eventualmente, por ejemplo, adquirir Texas o adquirir Cuba. O sea, se ligaba o se amarraba a un futuro, digamos, incierto. Entonces, Adams va a sugerir que en lugar de una declaración conjunta, la declaración fuera unilateral, únicamente por parte de los Estados Unidos. Y para, de alguna manera, suavizarla, en lugar de hacerlo por la vía, digamos, formal, que son los despachos diplomáticos, donde quedaría establecida una postura de política exterior, se debería hacer durante el informe o el mensaje anual al Congreso del presidente James Monroe. Y de esta forma, lo que creía Adams es que tendría mucho más potencia al interior, pero tampoco sería como la gran amenaza hacia el exterior. Y Monroe, el presidente, aceptó la propuesta y por eso, en su mensaje anual de diciembre de 1823, postuló lo que posteriormente será conocida como la doctrina Monroe. En ese momento, Monroe no dijo, y ahora voy a hacer la doctrina Monroe. No, eso es un título o nombre que se da a posteriori. Y sin duda, lo que conocemos como la doctrina Monroe, pues es una de las políticas en materia más diplomática más significativas e icónicas de Estados Unidos, en la que en general se reafirmaba la preeminencia de la Unión Americana en el hemisferio occidental y sobre todo en América del Norte. Ahora, la doctrina Monroe, plasmada en este discurso, no está contenida en un solo párrafo o dos párrafos, sino está desperdigada a lo largo de todo el discurso, si uno lo lee completo, que no voy a hacer aquí, sino que en varias partes se va haciendo esa afirmación que conocemos de América para los americanos. Nunca lo dice, ¿eh? Ojo, o sea, nunca se dice textual América para los americanos, es una reinterpretación posterior. Pero en su discurso, Monroe marcaba tres cosas principales. Uno, la doctrina de las dos esferas, es decir, la distinción clara entre los sistemas políticos del viejo mundo y el sistema político del nuevo mundo, democrático, republicano, y que por lo tanto deberían existir esferas de influencia separadas. Y aunque no hay una mención explícita en la doctrina Monroe, que fue escrita por Adams, o sea, pronunciada por Monroe, pero escrita en realidad por Adams, tenía implícita toda la doctrina, digamos, del destino manifiesto, ¿sí? Esta idea de la expansión de la ideología e instituciones estadounidenses como un mandato divino, empezando, por supuesto, por el continente americano. ¿Qué otra cosa contenía la doctrina Monroe? El principio de no colonización. Cito textual, el continente norteamericano, así dice,
o sea, podríamos ponerle SIC, whatever that means, no debe ser sujeto de colonización por una potencia europea. También, aunque parezca súper novedoso, el principio de no intervención que violará después varias veces Estados Unidos, porque Estados Unidos diría lo siguiente, esto sí lo voy a leer textual de la doctrina Monroe, dice: debemos, por lo tanto, a la franqueza y a las relaciones amistosas existentes entre los Estados Unidos y esas potencias, declarar que debemos considerar cualquier intento por su parte de extender su sistema a cualquier parte de este hemisferio como peligroso para nuestra paz y seguridad. Con las colonias o dependencias existentes de cualquier potencia europea, no hemos interferido y no interferiremos, o sea, no va a interferir en los asuntos europeos. Pero con los gobiernos que han declarado su independencia y la han mantenido y cuya independencia hemos reconocido, con gran consideración y sobre la base de principios justos, no podríamos ver ninguna interposición con el propósito de oprimirlos o controlar de cualquier otra manera su destino por parte de cualquier potencia europea, de ninguna otra manera que como la manifestación de una disposición inamistosa hacia los Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, sí estaba, aquí está América para los americanos, ¿no? No colonización, no intervención, separación de dos sistemas políticos. Ahora bien, debemos percatarnos de la ambigüedad de la doctrina, ¿no? Si bien se manifestó la postura de Estados Unidos, no podemos considerarla en ese momento una verdadera formulación de política exterior, ¿sí? Sí logró, ¿no? Reafirmar su propia independencia. O sea, lo que se logró de inmediato es que Estados Unidos marcó su independencia frente a Europa, la reafirmó de alguna manera. Pero nunca se menciona cómo se va a hacer efectivo esto. Y la verdad es que Estados Unidos no tenía la capacidad militar, la capacidad naval, ni económica todavía para evitar una intervención europea. O sea, hubiese sido demasiado costosa y sobre todo si era en conjunto. Por eso, la respuesta de Europa fue desde la hostilidad hasta la incredulidad, ¿sí? O sea, era así como de, ¿cómo un país tan débil puede tomar dicha postura? No lo tomaron en serio. El propio Metternich, arquitecto del Congreso de Viena, denunció el hecho como un nuevo acto de rebeldía, ¿no? La verdad es que no hubo, o sea, no se lo tomaron en serio prácticamente. ¿Qué pasó en América Latina? Pues sí fue bien recibido el apoyo estadounidense, pero también hubo miedo de que en última instancia fueran los propios estadounidenses los que intervinieran, ¿no? Don Lucas Alamán ya lo había marcado oportunamente. Así, la doctrina Monroe, como ya he dicho, fue un acto en realidad que constituía o respondía a cuestiones de seguridad, a la supervivencia de una nación que estaba buscando ocupar su lugar en el mundo frente a las potencias europeas. En este sentido, sí marca el inicio, subrayo, inicio de la preeminencia de Estados Unidos en el continente. Y eso se va a hacer saber en los años venideros con la incorporación de Texas, la guerra entre México y Estados Unidos, la adquisición de Oregón, luego la compra de Alaska, Hawái, etcétera, etcétera. Pero en realidad las intervenciones de los europeos no dejaron de existir. ¿Sí? Bien entrado el siglo XIX, hasta finales del siglo XIX, va a haber, por supuesto, intervenciones europeas y los Estados Unidos no van a hacer absolutamente nada hasta que reafirmen su poderío en la Guerra Hispanoamericana de 1898. Por ejemplo, Gran Bretaña ocupará en 1833 las Malvinas y no va a pasar nada. Francia y Gran Bretaña hicieron bloqueos navales a Argentina y a México, por ejemplo, en la Guerra de los Pasteles, y no pasó nada. En 1861, España recupera República Dominicana y los Estados Unidos no hicieron nada. Donde se aplicó
fue cuando Gran Bretaña quiso usar Hawái, y no sé, Hawái pues no es continente americano, ¿no? Luego hubo varias intervenciones europeas en las islas caribeñas, y bueno, la invasión francesa a México en 1862, que nos va a hablar el doctor Villavicencio, donde tampoco se va a aplicar la doctrina Monroe. Claro, el contexto era complicado, pero tampoco se va a aplicar. No obstante, una vez fijada esta postura de Estados Unidos, sí se va a ir avanzando en el sentido de esferas de influencia, de expansionismo territorial, para ir poco a poco a lo largo del 19 garantizando esta influencia. Por eso es importante la doctrina Monroe, ¿sí? Y esta doctrina va a ser interpretada y reinterpretada a lo largo del 19 conforme la Unión Americana fue posicionándose primero como una potencia hemisférica, luego como una potencia media y finalmente como una potencia mundial. Sí quiero decirles que no se habló de doctrina Monroe, sino hasta mediados del siglo XIX. Antes de eso no se hablaba de tal. El primero que lo toma, que es lo que nos va a hablar el doctor Raúl Figueroa, es Polk, que va a ser, digamos, el primer corolario a la doctrina en 1845, por cuestiones del territorio de Texas y Oregón. No me voy a meter más ahí porque el doctor va a explorar más. Luego, Rutherford Hayes, en 1880, hace otro corolario, como que la retoma, para evitar la injerencia de los imperialismos en cualquier paso interoceánico. ¿Sí? De alguna manera era también decir, cualquier paso interoceánico, nosotros tenemos que tener el dominio. Y eso le va a permitir después controlar, por supuesto, el canal de Panamá. Y finalmente, podríamos decir que la doctrina Monroe no tuvo un efecto pleno sino hasta el siglo XX. ¿Sí? Muestra de ello va a ser el corolario Roosevelt, de Teddy Roosevelt, no de Franklin, donde quedó claro, y cito, el derecho de Estados Unidos de intervenir en América Latina en caso de que sus gobiernos fallaran, posibilitando una intervención europea, o sea, lo que se conoce como the Big Stick Diplomacy. Ya Estados Unidos, como una potencia mundial a partir de 1898, tendrá la posibilidad de ejercer plenamente esa doctrina Monroe. Pero era importante que entendieran de dónde viene, cómo surge y luego sus consecuencias. Y yo cedo la palabra a mis compañeros. Muchas gracias, muy esclarecedoras palabras, doctora Valeria Cepeda, para dar paso a la intervención ahora del distinguido doctor Raúl Figueroa Esquer, sonorense de nacimiento, pero formado en España. La primera parte de su formación, naturalmente, fue en la máxima casa de estudios de este país como licenciado en Historia y posteriormente se licenció en Geografía e Historia con la especialidad en Historia Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid, donde más tarde obtuvo el doctorado en Historia. Durante 30 años esta casa de estudios, me refiero al ITAM, fue beneficiaria de la labor docente y de muy seria investigación realizada por el doctor Figueroa Esquer. Fue parte del Sistema Nacional de Investigadores y su pluma y su inteligencia han dado cuenta de numerosas publicaciones y quiero, en abono al tiempo reducido que tengo para esta presentación, señalar dos muy recientes que se encuentran, quiero decir, exhibidas y disponibles para la adquisición en la muestra editorial que tenemos ubicada en la Plaza Roja de esta institución. Y es la labor de edición que hizo el doctor Figueroa Esquer sobre las memorias de Buenaventura Vivó, ministro de México en España durante los años 1853, 1854 y 1855. También fue responsable de la edición, revisión de la traducción, prólogo y la notación de esta segunda obra que también se encuentra disponible en uno de los stands ubicados en Plaza Roja y es La Corte de Isabel II y la Revolución de 1854 en Madrid, obra de Madame Calderón de la Barca.
Ojalá puedan acercarse a ese stand. También me da muchísima alegría señalar que el doctor Figueroa Esquer es académico, corresponsal nacional, recipiendario de la Academia Mexicana de la Historia por la Ciudad de México y merecidísimo asiento lo tiene desde diciembre de 2020, siendo que el 2 de agosto de 2021 leyó su discurso de ingreso a dicho Colegio de Eminencias Históricas que hoy nos acompaña en su presencia. Muchas gracias, doctor Figueroa Esquer. Pues muchas gracias, doctor Peláez. Al ver estas maravillosas síntesis que hizo de mi currículum, yo digo, bueno, seguramente los alumnas que pues ya hace 5 años que no estoy entre ustedes, ¿sí? Van a empezar, bueno, entonces este viejito de 90 años de que nos va a hablar, bueno, no tengo bastante menos, pero bueno, pero fue cuando se acercó a mí la doctora Cepeda. Cabe decir pues que tanto la doctora Varela Cepeda como el doctor Villavicencio Navarro son mis discípulos, ¿sí? Es decir, la doctora Varela Cepeda, porque pues desde de dirigir fue fue alumna de varias materias conmigo, obteniendo siempre muy altas calificaciones. Cuando yo era muy perro aquí, sí, sí, hay que decirlo, cuando tenía 20,000 cosas que no quería que se acercaran los alumnos con gripa, sí, pero ahora ya la vacuna me ha ayudado mucho a eso, sí. En fin, le dirigí su tesis de licenciatura sobre el acercamiento que tuvo a Henry Lane. Después participé también como miembro sinodal en su tesis de maestría en el Instituto Mora y finalmente su tesis de doctorado. Entonces, bueno, pues es una legítima, bueno, pasó alumna, tesista, ¿sí? Colega, gran amiga, me unen muchos vínculos con su señora madre, que el año pasado nos abandonó, ¿sí? Estuve en su boda, conozco a su hijo, es decir, hay una vinculación muy fuerte. Con Víctor, no fue mi alumno especialmente, pero me lo envió para dirigir a la doctora Villavicencio para que supervisara su tesis de maestría, ¿sí? Una profesora muy estricta del Instituto Mora, la doctora Ana Rosa Suárez Argüello, y bueno, pues también aquí le ayudamos a sacar adelante y después también tuve el gusto de participar en su tesis como sinodal, lector en su tesis doctoral. Hemos escrito un artículo juntos, ¿sí? Este año. Bueno, este año salió publicado, pero porque en Historia Mexicana, pues los entrega uno y salen 3 años después, ¿sí? Historia Mexicana es la revista más importante de historia de México, pues prácticamente del mundo que se escribe en español y que la publica el Colegio de México, pero en la lista pues es larga. Y también me siento muy honrado de que le escribí el prólogo, ¿sí? A su libro que está a punto de ser presentado, que es sobre el monarquismo mexicano en el siglo XIX. Sin más, voy a iniciar tratando de, aquí está, lo que les voy a hablar es el corolario Polk, ¿sí? Entre lo que nos explicó la doctora Cepeda, ¿sí? Y lo que pasa en el año 1845, han pasado 22 años. Sin embargo, Estados Unidos ya se ha transformado. Cuando hablaba la doctora Cepeda, hablaba de Polk, demás, Polk, perdón, hablaba de Monroe, ¿sí? Les continuó Madison, ¿sí? Todos estos, quitando todos estos primeros presidentes de Estados Unidos, ¿sí? Quitando a John Adams y a John Quincy Adams, que eran de Massachusetts, todos los demás eran de Virginia, ¿sí? Entonces, a eso le llamaron la dinastía virginiana, ¿sí? Pero cuando hay lo que se llamó la revolución, ¿sí? Que impulsó
Andrew Jackson, ¿sí? Una especie de Trump, mucho más inteligente, ¿no? Sí, pero una especie, sí, un hombre de frontera. Entonces ahí hay un cambio de paradigma, ¿sí? ¿Qué quiere decir un hombre de frontera? Bueno, ella nos hablaba de Adams, ¿no? Nos estaba hablando de hombres, Jefferson, ya no se diga, ¿sí? Hombres muy cultos que sabían muchas lenguas, ¿sí? Muchos idiomas, que tenían una cultura universal. Jefferson pues era también un ilustrado, dominaban el francés perfectamente, hombres muy cosmopolitas, ¿no? Entonces, cuando llega Jackson, ya es otro tipo, ¿no? Es otro paradigma de políticos que empiezan a tener importancia en la Unión Americana, que son fervientemente expansionistas, son hombres del sur, ¿sí? También Virginia estaba en el sur, pero esto es el Deep South, ¿sí? O sea, el sur profundo. Y en tierras de reciente colonización. ¿Sí? Sin más, voy a esbozar, porque vaya que sí es complicada y tormentosa la figura de James Knox Polk, ¿sí? Y no es porque yo tenga nada en contra de este pobre señor, más bien a medida que estudio y además de escribir esto, quiero escribir un artículo en que cómo ha cambiado la figura de Polk a lo largo de su biografía, porque se siguen publicando y publicando. Todavía el año pasado se abrió la última, y entonces Polk es una persona muy compleja, y se van a dar cuenta con lo que voy a ir hablando. Bueno, James Knox Polk, 1795-1849, fue el 11º presidente de los Estados Unidos. Nació el 2 de noviembre cerca de Charlotte, Carolina del Norte. Hijo de un próspero plantador, se mudó con su familia a Columbia, Tennessee, en 1803. Siempre fue un hombre con una salud frágil, sufrió muchas enfermedades desde niño, ¿sí? Y eso pues le va a repercutir en el ejercicio profesional. Eso sí, perseverante, extremadamente laborioso y tenaz. Era en gran parte lo que hoy podríamos llamar un nerd, ¿sí? Es decir, trabajaba como loco desde niño. No tuvo una infancia, bueno, poco después, su padre, que se habían vuelto plantadores en Tennessee, ¿sí? Pues por supuesto, se apoyaban en los negritos, ¿sí? En la Peculiar Institution, ¿sí? Y bueno, sin embargo, pues era gente próspera, consideraron su padre que debía ir a la universidad. Y va a la Universidad de Carolina del Norte, donde se encuentra con un ambiente muy hostil. Dense cuenta ustedes, ubíquense en estos años por aproximadamente por 1920 aproximadamente, ¿sí? 2021. Como estas universidades, pues por supuesto, de puros hombres, de hombres del sur, lleno de internado obligatorio, y también un factor que le va a seguir mucho a Polk, ¿sí? Eso es lo que le da fuerza, que es un presbiteriano, reformista, integrista, es decir, una rama muy radical del calvinismo. Es decir, él, muchísimos de sus discursos empiezan mencionando a Dios, al Todopoderoso, a la Divina Providencia. Pero claro, es el Dios pues, del destino manifiesto. No, porque la palabra Dios pues, puede ser interpretada de acuerdo a muchas pues, ideologías y tipos de religiones. Pero eso es lo que es Paul. Bueno, en ese ambiente hostil, repleto de compañeros bravucones, ¿sí? No tenemos constancia hasta donde yo he podido, que si sufrió lo que llamamos bullying, ¿sí? Pero seguramente, pues era visto, pues así con cierto desdén. ¿Cómo salió avante? Pues encerrándose en la biblioteca, ¿sí? Se encierra en la biblioteca, porque además eran internados, ¿sí? Internados de hombres del sur,
pues con el machismo a todo lo que daba. O sea, no era un ambiente amable y afable como es el ITAM, no, bueno, a veces, pues, digo, hay sus cosas, pero digo, es una universidad que ha hecho los esfuerzos por ponerse al día, ¿sí? No, es decir, sufre él ahí, sufre, ¿sí? Eso sí, al dedicarse con ahínco y a sus estudios, se graduó como abogado, obteniendo, por supuesto, el primer lugar en su generación, ¿sí? Regresa a Colombia para asumir su carrera de abogado. Trabajó en el bufete de un muy reconocido, un político de Tennessee, que se llama Felix Grundy, político prominente en Tennessee, que ocupó cargos importantes tanto en su estado como en el gobierno federal. Ingresó a la barra de abogados de Tennessee. Sin embargo, pronto descubrió que la política era su verdadera vocación. En 1825 fue elegido para el primero de siete periodos consecutivos en la Cámara de Representantes en Washington, ¿sí? Cámara de Representantes, lo que nosotros llamamos Cámara de Diputados, ¿sí? Del Congreso de los Estados Unidos. Es decir, ahí se foguea como un gran legislador, ¿sí? Fue un leal partidario de su coterráneo, al que veía pues casi como a un padre, que es el famoso Andrew Jackson. Ascendió rápidamente a las filas de la jerarquía del Partido Demócrata, como miembro del Comité de Medios y Arbitrios. Desempeñó un papel clave en la guerra del presidente Jackson contra el Banco de los Estados Unidos. Esta gran pugna que tiene contra que no hubiese un banco nacional, ¿sí? Será hasta el siglo XX en que se forma la Fed, ¿sí? Pero bueno, esta gran pugna también ahí juega un papel importante. Elevado al rango de presidente del Comité de la Elección de 1832, Polk emergió como una figura de prominencia nacional, defendiendo firmemente a Jackson contra el cargo de usurpación de funciones ejecutivas. Eso era un cargo que estuvo a punto de llevarlo al impeachment, ¿sí? Es decir, que fuese juzgado por intromisión en asuntos de una entidad distinta, pero bueno, su gran abogado fue Polk y lo hizo muy bien. La inquebrantable devoción de Polk a la causa de la democracia jacksoniana solo rivalizaba con su intensa ambición, ¿sí? Sí, muy nerd y todo, pero muy ambicioso chico, ¿sí? En 1835 fue elegido presidente de la Cámara, ¿sí? Cargo que ocupó durante los siguientes 4 años. Con la esperanza de construir una base política fuerte en su estado natal y así emerger como un contendiente para la nominación vicepresidencial de su partido, renunció a su escaño en el Congreso en 1839 para postularse para la gubernatura de Tennessee. Después de cumplir un mandato de 2 años como gobernador, fue derrotado en su intento de reelección. Un segundo intento de recuperar el cargo también fracasó en 1843. En vista de estos reveses, las perspectivas de Polk de ganar el segundo lugar en la candidatura de su partido para la presidencia de los Estados Unidos parecían remotas. Sin embargo, su suerte política cambió drásticamente, porque en la Convención Nacional del Partido Demócrata, de la que saldría la nominación de candidato a la presidencia, es en el año 1844, ¿sí? Celebrado en Baltimore, Maryland, del 27 al 30 de mayo de 1844, Martin Van Buren, que ya había sido presidente, era el candidato favorito. Había enfurecido a la facción expansionista del partido al negarse a respaldar la política de anexión de Texas. Debido a esto, fue incapaz Van Buren de reunir la mayoría de los 2/3 necesarios para la nominación, porque los demócratas, después de 8 votaciones, recurrieron al exgobernador de Tennessee como un dark horse, es decir, lo que se llama en la jerga política caballo negro, que significa pues una candidatura de compromiso, ¿sí? Pues a una candidatura no controversial, ¿sí? Que no es la primera vez que ha pasado en la historia norteamericana, pues que es a veces que se busca pues una figura pues un poco gris, ¿sí?
pero que logre que no sea, pues que no sea controversial. Eso ha pasado en distintas ocasiones. Cabe mencionar que Polk fue el primer Dark Horse en la elección presidencial. La elección del 44 fue una de las más reñidas de la historia de los Estados Unidos. Polk recibió de votos populares 38,000 votos más que el candidato Whig, Henry Clay, de los 2,700,000 de votos populares emitidos, aunque superó a su oponente en el famoso colegio electoral, ¿sí? Lo suficiente como para poder darle una cómoda ventaja de 170 a 105. Con 49 años fue el presidente, la primera, que es la primera. Con 49 años fue el presidente más joven hasta ese momento. Solo lo superará en juventud en 1861 Kennedy, ¿sí? John F. Kennedy, con 43 años. Es decir, en Estados Unidos pues, suelen llegar maduros o, como se dice ahora, en juventud avanzada, ¿sí? ¿Sí? Veamos al presidente actual, pues vaya que sí, ya, pues ya está medio chochando, ¿no? Pero en fin, bueno. Desde el principio, Polk notificó que tenía la intención, muy importante, de ser por mí mismo el presidente de los Estados Unidos, en lugar de una herramienta de una fracción particular del Partido Demócrata. En política interna, Polk se mantuvo fiel a las políticas económicas de laissez-faire de su mentor, Jackson, se comprometió con la reducción arancelaria y una doctrina de dinero duro. Esto significa, ya que hay varios economistas, sí, que el gobierno reconocía la moneda basada en un artículo fijo real, considerado valioso como el oro o la plata. Estaba en contra de los que preferían dinero fiduciario. Polk presionó al Congreso para que aprobara en 1846 la tarifa Walker y la ley del Tesoro Independiente. También se mantuvo firme contra la política de obra pública, que causó gran consternación en muchos demócratas del norte. ¿Qué significaba? Que la obra pública no tenía que ser obra del gobierno. Es decir, construcción de puentes, construcción de los primeros ferrocarriles, de los primeros que empezaban, construcción de todo, no había Tren Maya, todo, ustedes saben lo que es la obra pública, ¿sí? Él estaba en contra de eso, esos particulares, ¿sí? Es decir, que comenzaba a aparecer algunos demócratas del norte que empezaba su industrialización, pues querían una infraestructura, ¿sí? Para acelerar este proceso. Bueno, él se niega terminantemente, ¿sí? Y en el ámbito, y ahora vamos al ámbito de la política exterior. Algo había adelantado ya la doctora Cepeda. El 11º presidente ejerció un fuerte liderazgo, ¿sí? Dominaba completamente a su gabinete, ¿sí? Y pues en su gabinete había personas que después serían muy importantes. Destaca James Buchanan, que después será el secretario de Estado, ¿sí? Y después, bueno, pues un erudito, ¿sí? Que es George Bancroft, no confundir con el Bancroft de California. Este es un hombre que venía de la Universidad de Massachusetts y que había de Harvard, ¿sí? Y que había hecho estudios superiores y el doctorado en Alemania y que sabía latín, griego, 20,000 cosas, ¿sí? 20,000 griego, alemán, francés y todo eso, ¿sí? A él lo nombra ministro de Marina, ¿sí? Y después será su embajador en Londres, ¿sí? El Congreso presentó al nuevo presidente la primera crisis de su administración. Al haber aprobado a principios, aquí están, bueno, cuando llegan a la presidencia, sí. Bueno, pero ya vieron el mapa, ¿no? Al haber aprobado a principios de marzo una resolución conjunta. ¿Qué es una resolución conjunta? Cuando algo se va a debatir, ¿sí? Entre las dos cámaras, entre la Cámara de Representantes y el Senado, ¿sí? Se llama Joint Resolution en inglés. ¿Y qué significaba eso? Pues que aprobaba nada menos y nada más que la anexión de la República de Texas,
una iniciativa que los líderes mexicanos denunciaron como motivo de guerra. Es decir, nuestro representante en Washington, que era Juan N. Almonte, ante la aprobación de esta resolución conjunta, pidió sus cartas credenciales, ¿sí? A ver, aquí hay muchas confusiones y me adelanto para que no haya confusiones. Muchas personas muy ignorantes, ¿sí? Afirman que Almonte declaró la guerra. Dios santo, pues no, simplemente él había expuesto, ¿sí? Como nuestro ministro en Washington, que la anexión de Texas era un casus belli, ¿sí? Entonces se retiró de ahí y por supuesto presentó las notas de protesta, ¿sí? Pero de eso a la declaración de guerra, bueno, pues es un punto nada que ver, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa entonces? No estuve dispuesto a esperar hasta que la República de Texas, porque primero fue todo el año del 45 fue muy complejo. Primero la aprobaron la resolución conjunta, ¿sí? Luego, vamos por partes. El presidente que salía, o sea, John Tyler, ¿sí? El último día que esté en la presidencia, el 28 de febrero, ¿sí? Y no era año bisiesto, el 28 de febrero se da la resolución conjunta, ¿sí? Hay si bien en el Senado fue muy leve la diferencia, ¿sí? Fueron algo así como 27 senadores a favor, 25 en contra, ¿sí? En la Cámara de Diputados, en la Cámara de Representantes, ahí el porcentaje fue mayor. Entonces, bueno, con eso se encuentra. Eso es el día 28, ¿sí? Y para el día, en el último día que está Tyler, ¿sí? Ya firma el decreto. Pero había que ahora que lo aceptaran los tejanos, porque supuestamente era una república, ¿sí? Una república independiente. Entonces, Paul no estuvo dispuesto a esperar hasta que la República de Texas aprobase formalmente la oferta de anexión, la cual se verificó en la Convención de Austin el 4 de julio de 1845. El presidente de Texas, Anson Jones, solicitó la protección militar de los Estados Unidos, que le fue concedida el 15 de junio, es decir, antes que la Convención Tejana, ¿sí? Porque en este momento todo se complicó, ¿sí? Aquí sí intervinieron Gran Bretaña y Francia para que México, ¿sí? En el gobierno de Herrera, reconociese a la independencia de Texas ya en el año 45, pero con la obligación de no anexarse a ningún estado, ¿sí? A ningún otro estado. Entonces, eso se hizo pues a última hora y ahí se intervinieron los representantes de Su Majestad Británica, el almirante Charles Elliot, ¿sí? Y también otro personaje que después aparecerá en la historia de México, el representante de Francia, que es Alphonse Dubois de Saligny, ¿sí? Que lo vamos a encontrar después en la época que domina el doctor Villavicencio. Bien, entonces, ya desde el 15 de junio el gobierno federal había ordenado la movilización de 1,500 soldados bajo el mando del general Zachary Taylor en la frontera de Texas, ignorando la postura mexicana de que el río Nueces, si ven el río Nueces que está arriba del río Bravo, grande para ellos, ¿sí? Bueno, grande, pero para nosotros es el río Bravo, que el río Nueces era el límite sur de Texas. A finales de julio, Taylor recibió la orden de concentrar sus fuerzas en el Río Grande. Mientras aumentaban las tensiones entre Estados Unidos y México, la nueva administración también enfrentaba un creciente crisis con Gran Bretaña, que no la puedo tratar porque me estoy tardando mucho, ¿sí? Y tengo el tiempo limitado, que es la famosa crisis de oro, pero lo voy a sintetizar, ¿sí? Si podemos ver el mapa, ¿sí? Aquí está qué significaba. Que desde 1818, ¿sí? Desde 1818, y lo tengo que señalar, ¿sí? Esto está... Se me fue.
había una ocupación conjunta, así una especie de condominio entre Gran Bretaña, ¿sí? Entre Gran Bretaña y Estados Unidos. Entonces, el lema de la campaña de Polk fue, fíjense, reanexión de Texas y reocupación de Oregon, ¿sí? Yo trato de hablar todo mejor en español porque mi inglés es pésimo, ¿sí? Y no quiero que se rían de mí, ¿sí? Sobre todo la gente, sí. Entonces prefiero hablar en español porque mi pronunciación, soy bastante sordo y lo voy a hacer mal, entonces prefiero mejor hablar en español porque en ese idioma sí lo domino y no tengo ningún problema. Bueno, entonces, aquí viene un asunto, ¿sí? A él se le va a conocer como Polk the Liar, ¿sí? ¿Qué significa? Pues Polk el mentiroso, el mentiroso, el mendaz, ¿sí? ¿Por qué? Pero vamos a ver en su primer, porque lo que explicó la doctora Cepeda, que ellos, fue un bulo de aquí del sur, un bulo del sur. Ellos decían que cuando compraron a España, bueno, no compraron, sino que hicieron el tratado de Al-Amsonis o Tratado Transnacional de la Florida, que eso incluía Texas, ¿sí? Entonces, y ese bulo pues circulaba en la prensa y demás. Bueno, y eso lo va a decir en su primer mensaje, lo dice claramente en su primer mensaje que imprudentemente cedimos esto, ¿sí? Es decir, ahí culpa a John Quincy Adams, ¿sí? Pero eso es un bulo, pero pues ese es el chisme, ¿no? El chisme, el rumor, ¿sí? Que si se va diciendo y diciendo, pues hay a quien lo crea, ¿sí? Bien. Voy a tener que leer, ¿sí? Porque sé que el tiempo me está ganando, ¿sí? Bien, es muy importante que cuando fue el corolario. Bueno, todo esto en la toma de posesión, ¿sí? En la toma de posesión, su discurso de toma de posesión dice, Texas es nuestro, ya. Sí, ese asunto ya no tiene discusión, ¿sí? Que haya asuntos que arreglar con el tontito de Anson Jones y todo eso, bueno, esas cosas es pecata minuta, pero ya es nuestro, ¿sí? Y hasta el Río Bravo, muy importante, ¿sí? Lo cual significaba una agresión a México, ¿sí? Bien, pero leeré la parte fundamental de lo que se conoce el corolario. El corolario se dio el 2 de diciembre de 1845. Es decir, es el primer mensaje anual que da, si él tomó posesión el día 4 de marzo del 45, unos meses después da su primer mensaje. Y dice así, ¿sí? La rápida extensión de nuestras colonias en territorios hasta ahora desocupados, la agregación de nuevos estados a nuestra confederación, la expansión de los principios de libertad y nuestra creciente grandeza como nación están atrayendo la atención de las potencias europeas. Últimamente, en algunos de ellos se ha mencionado la doctrina de un equilibrio de poderes. El balance of power o el equilibrio de poderes es algo que abomina Polk. Es decir, eso sirve para Europa, ¿sí? Allá su hermana. Los Estados Unidos, sinceramente deseosos de conservar relaciones de buen entendimiento con todas las naciones, no pueden guardar silencio ante cualquier intromisión europea en el continente norteamericano. Y bueno, ya es decir que ellos no se meten, lo que explicó la doctora Cepeda y demás, que ellos no se meten, que cita, por supuesto, hace cerca de un cuarto de siglo que se anunció claramente al mundo el mensaje anual de uno de mis predecesores, James Monroe, ¿sí? El principio de que los continentes americanos, por la libre e independiente condición que han adoptado y mantenido, no podrán considerarse lo sucesivo como objeto de futuras colonizaciones por ninguna potencia europea. Sin embargo, la doctora Cepeda ya explicó las contradicciones que hay, ¿sí? Y las ambigüedades y lo va a reafirmar pues, el doctor Villavicencio. ¿Qué cosa es puntual? Este asunto es puntual. Estos principios se aplicarán con mucho mayor fuerza, dice Paul, si cualquier potencia europea intenta establecer una nueva colonia en la América del Norte. América del Norte, es decir, ya no habla de toda América, América del Norte. ¿Y qué entiende por América del Norte? Pues Estados Unidos, Canadá,
Pues seguramente México, ya, y el Caribe, ¿sí? Es decir, delimita su área de influencia, ¿sí? Dice, la reafirmación de este principio, sí, de la doctrina Monroe, sí, con referencia especial a la América del Norte, es hoy tan solo la proclamación de una política que ninguna potencia europea creemos que encontrará dispuesta a resistir. También, en otra parte, es anuncio claramente al mundo, como política adoptada por nosotros, que ninguna colonia europea o ningún dominio futuro se planteará o establecerá en nuestro con nuestro consentimiento en ninguna parte del continente americano. Con razón, se ha dicho que el presidente Polk hizo un corolario a la doctrina Monroe, cuyas medidas adoptó en 1845. Monroe trató de proteger a un continente entero, ¿sí? Polk le interesaba demostrar cómo en la región del norte de América nunca permitiría ningún tipo de intervención europea, ¿sí? También tuve que saltarme muchas cosas porque tengo miedo de cansar, ¿sí? Eh, También hace otra cosa, aparte del continente europeo, hace una profesión fuerte del republicanismo. Es decir, que las naciones de América, ¿sí? Las naciones de América deben y se han convertido en repúblicas y deben de ser repúblicas. ¿Esto por qué? Pues porque había intentos de intervención europea, ¿sí? Como sabemos, ¿sí? Todavía pues no se había resuelto, ¿sí? Bien. Lo que se sabía esto en diciembre, el 2 de diciembre del 45, lo que circulaba en los periódicos de Washington, de Nueva York, era que como no estaba resuelto el contencioso de Oregon, ¿sí? Sino que se va a resolver hasta el año siguiente, en 46. Curiosamente, un mes después de la declaración de guerra a México, ¿sí? Es decir, pues, no eran tontos, no iban a tener una guerra con un país, ciertamente con un país débil, pero una guerra con Gran Bretaña sí les asustaba, ¿no? Eh, eh, Al referirse a esas intrigas, todo parece indicar que se inclinaban más bien a depositar la culpa en Gran Bretaña. A los norteamericanos les parecía lógico para el asunto. No creían que estos enredos proviniesen exclusivamente de una potencia secundaria en el concierto europeo, como era el caso de España. No pensaban que esta sola se fuese a aventurar en planes tan ambiciosos. Ciertamente España, para llevar a cabo sus planes, necesitaba apoyarse en aquellas potencias de las cuales era cliente, Gran Bretaña y Francia. Conviene destacar una vez más la fobia angloamericana sobre el sistema monárquico de importación europea. Y por otra parte, el cinismo del cual el representante español en México, sí, mi querido Salvador Bermúdez de Castro, hacía gala en sus despachos no cifrados, como si solo las intrigas europeas fueran invención de Polk y de los yanquis. La situación más desventajosa recaía sobre el malhadado México. Este país sufriría, y eso lo ha puesto de manifiesto a la doctora Josefina Zoraida Vázquez, sufriría un doble embate: el deseo de una guerra de conquista e invasión por parte de Estados Unidos, y por otro, que fuese presa de maquinaciones por parte del gobierno de España que amenazaban su existencia y nacionalidad. Ese tema también es experto el doctor Villavicencio, es decir, que finalmente, que de haberse instaurado una monarquía, pues sería el peor momento, ¿sí? El peor momento, y además les daría más fuerza, ¿sí? Y además sirvió para dividir más a los mexicanos, que ya de por sí estábamos divididos ante la catástrofe, ¿sí? Para finalizar, cito a un gran biógrafo de Polk, el doctor Samuel W. Haynes, que me parece el mejor balance de su administración del presidente Polk. Cito textualmente a Haynes: con la anexión de Texas, el establecimiento de las fronteras de Oregon y la cesión mexicana, el dominio nacional norteamericano creció 1.200.000.000 de millas cuadradas, un aumento del 64%, es decir, 64% de Polk entra en 45 y termina en 49, ¿sí? Con esto. Por otro lado,
Por otra parte, Polk agravó bueno, ¿esto qué significa en kilómetros cuadrados? Pues 2.378.053 kilómetros cuadrados solo de México, ¿sí? Solo de los territorios que pertenecían a México, Texas, Nuevo México, Arizona, California y demás. Sí, parte de Utah, parte de otros estados. Sí, bueno, y 100,000 mexicanos pasarían a ser extranjeros en una tierra que le era propia. Polk, por otra parte, y sigo con Haynes, ¿sí? Agravó las tensiones que desembocarían en la guerra civil poco más de una década después de dejar el cargo. Además de sus políticas beligerantes hacia México y su decisión de hacer la guerra por motivos dudosos de defensa nacional, sigue figurando entre los capítulos más controvertidos de los anales de las relaciones internacionales de los Estados Unidos. ¿Sí? ¿Qué pasó con Polk? Ay, ay, ay. Sobrevivió, termina la presidencia, ¿sí? Vemos a un Polk ya envejecido, pero envejecidísimo, ¿sí? O sea, dio el viejazo a lo grueso, ¿sí? Este señor tenía en ese momento 53 años, ¿sí? Pues 53 años, pero sí, pero vaya. Bueno, trabajaba mínimo 16 horas diarias, ¿sí? Se jactaba que sus 18 primeros meses a la Casa Blanca, ¿sí? Nunca salió de Washington, solamente un domingo que fue pues a un pueblito, a Mount Vernon, donde era la hacienda, la plantación de Washington, ¿sí? Pero trabajaba como loco. A su secretario particular lo tenía, bueno, a todos los traía locos, pero él trabajaba con una laboriosidad. Eso sí, sí, pues la Casa Blanca fue en esa época la época más sombría. ¿Por qué? Porque su esposa, ¿sí? Las mujeres en el siglo XIX sí eran importantes. Es decir, trabajaban así a como eran antes las mexicanas, tu papá dice y todo demás y todo, como eran antes. Es decir, de una forma sutil, no siempre reconocida, pero sí tenían papel. Ella le revisaba los discursos, ¿sí? No era una mujer ignorante, había estudiado en un colegio de señoritas bien, ¿sí? Es decir, le corregía el spelling y demás, y todo eso y demás. Y pues, como los dos eran pues, presbiterianos integristas, pues sí, el servicio, yo me puse a ver, bueno, ¿cuánto tardaban esos servicios? Pues porque pues yo soy católico y yo sé más o menos cuánto dura una misa, ¿sí? Y soy especialista en buscar misas cortas, ¿sí? Ya, pero ¿cuánto duraba el servicio? Mínimo 2 horas y hasta 4, ¿sí? Además, cuando va a hacer la declaración de guerra, son detalles para que entiendan este personaje tan cuando va a hacer la declaración de guerra, tiene que trabajar en domingo, lo cual es un pecado gravísimo, ¿sí? A la señora Polk le decían Mrs. Lemonade, ¿sí? Porque prohibió todo, ¿sí? Bebidas fuertes, bailes, ¿sí? Los bailes, bebidas fuertes, bailes, juegos de azar, juegos de cartas, ¿sí? Todo era pecado, ¿sí? ¿Por qué? Porque su antecesora, Julia Tyler, era una gran valseadora, el baile de boda, pues era el vals, ¿sí? Entonces, bueno, todo eso le parecía que era pues así como pecaminoso, ¿sí? Pecaminoso, frívolo y demás, ¿sí? Incluso, ya entrando ya en lo personal, fue la primera vez que la Cámara, el Senado o la Cámara, una de los cuerpos legislativos, ven a la señora Polk y la ven pues vestida excesivamente austera y con ropas pues muy corrientes, ¿sí? Entonces, le decretan pues un subsidio, como se llame, ¿sí? Pues para que mejore su vestuario, porque finalmente va a tratar con el cuerpo diplomático, ¿no? Y finalmente, pues, que esté vestida de una forma más adecuada. A regañadientes lo tuvo que hacer, ¿sí? O a saberle un poquito de vanidad femenina, ¿sí? Él fallece. ¿Qué fue? A venganza de Moctezuma, ¿ya? ¿Sí? ¿Adquiere todo eso? Sí. 54 días después. Los biógrafos no se ponen de acuerdo porque además, como los Polk eran pues tan estrictos y todo era pecado, ¿sí? Que no se ponen de acuerdo de qué falleció. Unos dicen que
que fue de una tifoidea que le dio, o cólera también, y otros dicen que fue de una disentería. Pero sí, había dejado la presidencia y 54 días después falleció. Doña Sara sí le sobrevive muchísimos años, hasta 1891, y eso fue muy valioso porque como este señor lo apuntaba todo, ¿sí? Era una especie así como de Matías Romero. El diario de él, son unas puntualizaciones le llevaba horas y horas y demás, ¿sí? Más. Bueno, entonces, bueno, pues ya con esto creo que me excedí demasiado y espero que el público le agradezco la benevolencia que me han tenido y también a mis colegas, espero no haberlos aburrido y bueno, pues si hay preguntas estoy dispuesto a todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Figueroa Esquer. Damos paso, con la brevedad que el tiempo nos permite, ahora a presentar al doctor Víctor Villavicencio Navarro, que es licenciado, maestro y doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus estudios se centran en las instituciones y el pensamiento político mexicano del siglo XIX y es autor del libro Y mucho más libre y feliz que una república, el monarquismo mexicano decimonónico, momentos, proyectos y personajes. Entre 2015 y 2017 fue jefe del Departamento de Historia y Ciencias Sociales del Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM. Actualmente ejerce la docencia en el Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de esa casa de estudios, así como en el ITAM, donde es profesor de tiempo completo adscrito al Departamento Académico de Estudios Generales. Por favor, doctor Villavicencio Navarro. Muchas gracias y muy buen día a todas y a todos. Gracias por estar acá. Bueno, daré paso a la lectura de lo que preparé. La doctora Cepeda ya nos ha explicado en qué consiste la doctrina Monroe, las circunstancias en que fue declarada por el gobierno estadounidense y cómo fue, con el paso del tiempo, constituyéndose en un eje rector de la actuación de los Estados Unidos en el ámbito internacional. Subrayo, con el paso del tiempo. También el doctor Figueroa nos ha hablado sobre la importancia de esa adición, que fue el corolario que el presidente James Polk le hizo en 1845, el cual claramente, como acaba de mencionar, ratificaba el republicanismo en el continente y estaba dirigido hacia la situación mexicana, pues se tenía noticias de la conspiración monarquista que con el apoyo de las autoridades españolas se urdía en la capital del país. ¿Cómo entonces, si la doctrina Monroe era un principio político tan importante que conocemos comúnmente como América para los americanos, pero que Polk lo hizo algo así como América para los norteamericanos, cómo entonces decía, en 1862 tropas europeas invadieron México y terminaron colocando a un archiduque austriaco como su gobernante? Pues la respuesta es sencilla. La doctrina Monroe tenía como una de sus principales características el ser un principio pragmático, es decir, era tan dúctil y flexible como las circunstancias e intereses estadounidenses lo exigieran. Para entender cómo es que el caso de la intervención francesa y el Segundo Imperio Mexicano representan un ejemplo de ello, lo primero a tomar en cuenta es que en abril de 1861 comenzó la Guerra Civil en Estados Unidos, cuando las fuerzas de Charleston atacaron y ocuparon el fuerte Sumter en Carolina del Sur. El tema de la esclavitud, mezclado con el expansionismo territorial y profundos desacuerdos sobre el alcance de la legislación federal sobre la estatal, además de cuestiones económicas, desembocaron en la declaración de secesión de la Unión Federal por parte de Carolina del Sur, Georgia, Alabama, Mississippi, Texas, Florida y Luisiana, quienes dieron forma a los Estados Confederados de América. Poco después se irían juntando más estados a ellos. Esas eran las circunstancias estadounidenses. En México, mientras tanto, acababa de terminar la Guerra de Reforma. En enero de ese año, 1861, regresó a la capital como vencedor el gobierno de Benito Juárez. La situación general del país después de la contienda era desastrosa en todos los ámbitos, pero principalmente en el económico. Entonces, a fin de contar con la oportunidad de sanar las finanzas nacionales, en el mes de junio se decretó la ley de suspensión de pagos, con la cual se ponía pausa por 2 años al pago de la deuda externa e interna del país. Cuando la noticia de esta ley llegó a Europa, los gobiernos de Francia, Inglaterra y España, principales acreedores de México y por tanto principales afectados por la medida,
firmaron la Convención de Londres el 31 de octubre de 1861. En ella acordaron enviar fuerzas de mar y tierra para bloquear los puertos del Golfo de México y así presionar al gobierno de Juárez a dar marcha atrás a la ley de suspensión de pagos, y también, supuestamente, se comprometieron a no pretender hacerse con territorio mexicano ni entrometerse en sus asuntos de política exterior. Las potencias europeas decidieron invitar a los Estados Unidos a unirse a la convención, pues sabían que también contaba con reclamaciones hacia México, pero acordaron que no esperarían su respuesta para comenzar su campaña sobre las costas mexicanas. Como era de esperarse, el gobierno de Abraham Lincoln, por medio de su secretario de Estado, William Seward, respondió a las potencias europeas que, si bien reconocía su derecho a reclamar sus deudas, se negaba a participar en la expedición y confiaba en que, en efecto, ninguno de los países firmantes tuviera la intención de entrometerse en la política interna mexicana ni coartar el derecho de sus habitantes a elegir libremente la forma de su gobierno. Pero como bien sabemos, eso era precisamente lo que pretendía hacer Napoleón III, emperador de los franceses: implementar la monarquía como forma de gobierno en México y hacerla encabezar por Maximiliano de Habsburgo, archiduque de Austria, a quien ya se tenía palabrado sobre el asunto. Es claro entonces que Francia, España e Inglaterra hicieron esta invitación a Estados Unidos sabiendo que, dado el inicio de su guerra civil, no podría aceptarla. Sí, una de esas invitaciones que todos hemos hecho alguna vez por mera cortesía, que sabemos que nos van a decir que no, pero que la hacemos de todos modos, ¿no? Pero no había sido únicamente la cortesía la razón de las potencias europeas para hacer la invitación. Por medio de ella lograban la neutralidad estadounidense, o eso creían. Una neutralidad forzada por la guerra civil que impedía a Abraham Lincoln actuar de otra manera que no fuera la de espectador. Es más, cualquier paso en falso de la política exterior de la Unión, como mostrar buena cara a la Convención de Londres, podría derivar en el reconocimiento mexicano del gobierno confederado, lo cual habría favorecido fuertemente a su causa, pues quizás se les habría permitido usar territorios de los estados del norte para abastecerse. O, lo que era peor, rechazar abiertamente la Convención de Londres le causaría franca hostilidad por parte de Francia, lo cual habría significado un doble enfrentamiento para el gobierno de la Unión: contra el enemigo interno, los confederados, y contra el enemigo externo, los franceses. Sea como fuere, lo cierto es que por más intentos que hizo el gobierno confederado, no pudo establecer relación ni con el gobierno de Benito Juárez primero, ni con el gobierno de Maximiliano más tarde. Mientras que el gobierno de la Unión, encabezado por Lincoln, mantuvo en todo momento su reconocimiento a la administración juarista. Por ello, fueron las actividades de Matías Romero, diplomático mexicano que representaba a esta última en Washington, las que alcanzaron mayor relevancia. Romero intentó en todo momento convencer a las autoridades unionistas de que la suerte de México estaba íntimamente ligada con la suya. Por lo tanto, era igualmente necesario para ambos países que Estados Unidos auxiliara a México en su enfrentamiento con con las fuerzas europeas. Y fue en esas entrevistas con Seward, como ya dijimos, secretario de Estado de Lincoln, que Romero pudo constatar el pragmatismo de la doctrina Monroe, pues rápidamente se dio cuenta que la actitud del político norteamericano fue muy ambigua, poco dada a mostrar compromisos, egoísta y reacia a realizar alguna actividad en favor de México que no le representara beneficios. Un caso ejemplar tuvo lugar en los primeros meses de 1862. Como sabemos, en febrero de ese año Francia, cuyo verdadero objetivo era establecer el sistema monárquico en México, rompió con la Convención de Londres, luego de que el gobierno mexicano hizo conocer a las potencias interventoras que ya se había derogado la ley de suspensión de pagos, y España e Inglaterra ordenaron el regreso de sus ejércitos a Europa. Para preparar su avance hacia el interior del país, las tropas francesas habían comenzado a comprar suministros de guerra en Estados Unidos. Al enterarse, Matías Romero protestó en Washington, no solo porque el enemigo francés se preparaba para atacar México con mercancías conseguidas en Estados Unidos, sino porque el gobierno norteamericano se negaba a autorizar la salida del parque y armamento que el gobierno mexicano también había comprado allá y esperaba llevar al puerto de Matamoros para fortalecer su defensa. El gobierno norteamericano trataba injustamente a México, pretextando, primero, que ni Francia ni México se habían declarado la guerra, y por tanto, ya que no había conflicto oficial, Estados Unidos no estaba obligado a seguir las normas de la neutralidad. Y segundo, que el material vendido a los franceses constituía contrabando de guerra, lo cual era responsabilidad de los particulares que practicaban su comercio, mientras que las armas y parque vendidas a México no podían abandonar el territorio estadounidense porque se trataba de material necesario para la Unión dado el estado de guerra en que se encontraba con los confederados. Según Matías Romero,
era en realidad el temor de entrar en conflicto con Francia y que ésta diera su reconocimiento al gobierno confederado, lo que hacía al gobierno unionista manejarse de esta manera. Más adelante, una vez que el ejército invasor fue derrotado en la célebre batalla de Puebla el 5 de mayo de 1862, Napoleón III y el cuerpo legislativo francés acordaron el envío de 25,000 efectivos para reforzar sus tropas en México. Cuando esos refuerzos arribaron, su avance fue, ahora sí, incontenible. La ciudad de Puebla cayó en mayo de 1863 y al mes siguiente las tropas francesas ocuparon la capital de México. Fue entonces cuando Elías Federico Fauré, mariscal del ejército francés, organizó un gobierno provisional. Para este momento, las autoridades estadounidenses ya no podían apelar a la falta de una declaración de guerra. El país se hallaba militarmente intervenido por Francia, el gobierno constitucional mexicano había tenido que abandonar la capital para buscar refugio en el norte, y una junta de notables afinaba el cambio de instituciones políticas y el ofrecimiento del trono mexicano a Maximiliano. Fue hasta el 22 de noviembre de 1862 que el gobierno estadounidense se declaró neutral ante la situación mexicana, pero la venta de armamento al ejército francés no se detuvo. Fue en realidad gracias a la presión de la opinión pública norteamericana que se maquilló la exportación de armas. Pero lo cierto es que los franceses continuaron pertrechándose en los territorios de la Unión para su campaña en México y, en lo general, la Secretaría de Estado instruyó al cuerpo diplomático estadounidense en el exterior para que se mantuvieran al margen de cualquier asunto relacionado con lo que estaba sucediendo en México. A Matías Romero no quedó otro camino que la diplomacia informal. Organizó banquetes en la representación de México en Washington y también algunos en Nueva York, en los que cabildeó con congresistas del Partido Republicano en favor de la causa juarista. Inclusive Henry Winter Davis, quien presidía la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, presentó una iniciativa para que el Congreso estadounidense se declarara en contra de la presencia francesa en México. Dicha iniciativa decía, cito esto, el Congreso de los Estados Unidos no quiere que su silencio deje a las naciones del mundo bajo la impresión de que es indiferente espectador de los deplorables acontecimientos que ocurren actualmente en la República de México, y considera por consiguiente oportuno declarar que no está conforme el pueblo de los Estados Unidos en reconocer a un gobierno monárquico erigido bajo las ruinas de cualquier gobierno republicano en América, bajo los auspicios de cualquier poder europeo. Esto es lo que decían. Pese a lo anterior, Seward ordenó a su representante en París que asegurara a las autoridades francesas que la política de la Unión seguida hasta entonces con respecto al asunto mexicano se mantendría invariable, es decir, que su comercio de material de guerra continuaría sin problemas. Ahora bien, como es notable, el asunto de México no tenía cabida en la política de la Unión, cuyas autoridades estaban abocadas a derrotar a los confederados y evitar así la disolución de su país. De ahí que se hubiera decantado por declararse neutral en el conflicto entre México y Francia. Pero es claro que esa neutralidad iba en contra de la doctrina Monroe, toda vez que ella suponía, como ya hemos visto, no solo el rechazo a cualquier intervención por parte de la vieja y corrupta Europa en los asuntos del continente americano, sino además la defensa estadounidense ante cualquier intentona de llevarla a cabo. Y si a eso le sumamos que el gobierno de la Unión debía evitar a toda costa provocar hostilidad por parte de una potencia europea, tenemos entonces que la neutralidad mostrada frente a la intervención y el imperio de Maximiliano estuvo lejos de ser una neutralidad estricta. Es más bien lo fue benévola hacia la presencia francesa y por tanto hostil para el caso del gobierno de Benito Juárez. En agosto de 1864, por ejemplo, las autoridades estadounidenses permitieron que armas y municiones se embarcaran en el Pacífico con rumbo a Acapulco para pertrechar tropas francesas, pese a las protestas de Matías Romero. Al año siguiente, no obstante que su guerra civil ya había terminado, el gobierno de Andrew Jackson, quien sustituyó a Lincoln luego de su asesinato, permitió a buques franceses ser reparados en astilleros de California y que siguieran comprando armamento en su territorio. Y a pesar de que ya no resultaba necesario ese armamento en Estados Unidos, pues su conflicto interno ya había terminado, se mantuvo la actitud de obstaculizar el abastecimiento de guerra para el gobierno mexicano. La negativa de conseguir apoyo material también se extendió al apoyo humano. Durante el muy difícil año de 1865, cuando las tropas francesas extendieron su ocupación del país al mayor territorio que lograron dominar, es decir, cuando más complicado se tornaba el panorama para el gobierno republicano, Matías Romero propuso organizar una fuerza expedicionaria con veteranos de las tropas confederadas para pasar a México y apoyar la lucha republicana hasta conseguir expulsar al ejército francés. En realidad se trataba de una idea muy arriesgada, como podemos entender,
ya que, aun cuando se obtuviera el permiso del gobierno norteamericano y se llevara a cabo la organización de la mejor manera posible, al hacerlo, se estaría permitiendo la entrada al territorio nacional de otra fuerza extranjera, cuyos elementos bien podrían abusar de la población mexicana o, lo que era peor, atentar en contra de su soberanía una vez conseguido el éxito de expulsar a los franceses. Es decir, se duplicaba el enemigo del gobierno mexicano dentro de su propio territorio y se corría el riesgo de que el segundo enemigo no abandonara el país luego de conseguir la salida del primero. El secretario Seward una vez más rechazó la propuesta, por lo que Romero se arregló con el general Ulysses Grant para organizar la fuerza expedicionaria. Grant pensaba que valía la pena auxiliar a México no tanto y no solo por ejercer la doctrina Monroe, sino porque la presencia de las armas francesas y la consolidación del gobierno de Maximiliano representaba la posibilidad de que éste auxiliara a los confederados en caso de que decidieran reorganizarse, lo cual significaría también el apoyo de Francia para el enemigo en una nueva contienda civil. Inclusive se pensó en el general John McAllister Schofield para encabezar a las tropas de voluntarios en México, dado que para que los soldados estadounidenses pudieran servir bajo la bandera mexicana era necesario el permiso del presidente Johnson. En la reunión de gabinete donde se trató el tema, Seward desmanteló el plan hábilmente al ofrecer a Schofield mandarlo a París a desarrollar la misma misión que haría en México, es decir, lograr que Francia sacara las manos del país, pero desde la vía diplomática. El militar aceptó y con su salida a Europa, el proyecto de apoyar con efectivos militares estadounidenses al gobierno juarista fue echado por tierra. Finalmente, a la negativa de auxiliar la causa mexicana con suministros militares y con una fuerza expedicionaria, hay que sumar la imposibilidad de recibir recursos económicos. Aunque se debe señalar que, en este caso, a la negativa postura oficial de las autoridades norteamericanas para que el gobierno de Benito Juárez consiguiera préstamos, se debe sumar el abuso de los particulares estadounidenses. Además de los esfuerzos de Matías Romero, el general José María Carvajal viajó a Estados Unidos a finales de diciembre de 1864. Sus instrucciones indicaban conseguir un préstamo de 30 millones de pesos, usando como garantía el producto de las rentas federales del estado de Tamaulipas. Sin embargo, celebró un contrato con Daniel Woodhouse en el que, además de entregarle no solo Tamaulipas, sino también San Luis Potosí, le otorgaba una concesión para la construcción de un ferrocarril que atravesara el centro del país. La situación era efectivamente desesperada, pero también es claro el espíritu de abuso por parte del empresario estadounidense. Al enterarse de los términos de la transacción, Matías Romero, por supuesto, la rechazó. Lo cierto es que el gobierno de Juárez carecía de capacidad de negociación, lo que, sumado a la urgencia de adquirir apoyo, era una receta para el desastre. Y encima de todo, la constante actitud del gobierno estadounidense de obstaculizar cualquier auxilio a su causa le dificultaba aún más conseguir préstamos, pues los particulares norteamericanos se habrían sentido más confiados al extender créditos si hubiesen contado con alguna garantía por parte de su gobierno. De ahí entonces la facilidad con la que pretendían aprovecharse de la situación y ofrecer empréstitos leoninos. Es común escuchar que una vez terminada su guerra civil, libre ya de complicaciones internas para actuar en el exterior, el gobierno estadounidense se dio a la tarea, ahora sí, de poner en práctica la doctrina Monroe, lo que logró que Napoleón III ordenara la repatriación de su ejército. Pero las cosas no fueron así en realidad. Es cierto que en octubre de 1865, Seward se negó a aceptar la propuesta francesa de retirar a su ejército de México a cambio de que Estados Unidos reconociera el gobierno de Maximiliano. Pero el general Schofield no viajó a París para desempeñar su misión diplomática, sino hasta finales de ese año. Y si bien en las comunicaciones intercambiadas entre el Ministerio del Exterior francés y el gobierno estadounidense ciertamente se habló sobre la salida de las tropas, se trataba de una decisión que ya había sido tomada por el emperador de los franceses frente a la fuerza que estaba tomando Prusia en su guerra con Austria. De esta manera, fueron tanto la presión del cuerpo legislativo francés, donde se escuchaban voces cada vez más inconformes que cuestionaban la presencia de una tercera parte de su ejército en México, tratando de mantener un trono que tardaba más tiempo y costaba más dinero de lo pensado originalmente, cuanto el ascenso prusiano que ponía en riesgo la hegemonía francesa en Europa, las verdaderas razones por las que Napoleón III dio la orden de retirada a sus tropas. En conclusión, la llamada neutralidad estadounidense siempre estuvo determinada por sus circunstancias internas y por sus intereses económicos, ya que en realidad nunca obró por la causa republicana, más que con un supuesto apoyo moral.
que pues no era suficiente, ¿verdad? Antes bien, de hecho, como hemos visto, actuó en favor de la presencia francesa. ¿Qué pasó entonces con la doctrina Monroe entre 1862 y 1867? Pues se guardó en un cajón. La guerra civil primero y la intención de reconstruir a su país después hicieron que los presidentes Abraham Lincoln y Andrew Johnson, por medio de su secretario William Seward, se encargaran de no desviar recurso alguno. La doctrina Monroe así simplemente se puso en pausa. Termino con una cita de Fernando Iglesias Calderón, una cita emotiva y patriótica respecto a los elementos que convergieron para que se lograra el triunfo republicano. Y creo que si se piensa bien, si se reflexiona bien, además de inspiradora, encierra una buena dosis de verdad. Cito: la causa primera de nuestro triunfo, la primera en tiempo, fue la resistencia nacional, único obstáculo encontrado por Napoleón III en su pirática empresa. La causa principal de nuestro triunfo, la primera en importancia, fue también esa misma resistencia nacional, porque ella es la única que no puede suprimirse. Eliminad el auxilio moral de los Estados Unidos o las complicaciones europeas o la impopularidad en Francia de la intervención o el estéril derroche de los caudales públicos franceses. Causas todas ellas de pura contingencia y no por ello desaparecerá nuestro triunfo, resultante de todas las demás, unidas a nuestra resistencia al invasor. Pero suprimid la resistencia nacional mexicana e indefectiblemente desaparecerá nuestro triunfo, porque ella es, entre todas, la única causa esencial. Está bonita la cita, ¿no? Yo quisiera añadir, ya nos pasamos y va nuestro colega Patricio va a hablarnos en unos momentos más. Quisiera agregar nada más como reflexión que yo dije hace rato en mi intervención que no podríamos considerar a la doctrina Monroe como una formulación estricta de política exterior, como por ejemplo nosotros sí tenemos en nuestro artículo 89 constitucional. ¿Por qué? Porque Estados Unidos siempre en materia de política exterior ha actuado pragmáticamente, como lo subrayó el profesor Villavicencio, pero también bajo el unilateralismo, algo que el doctor Raúl Figueroa y yo hemos explorado en un artículo que tenemos juntos, donde en realidad ese pragmatismo, unilateralismo y nativismo es lo que determina la postura en el momento en que la tienen que hacer. Entonces, pues esa doctrina Monroe o cualquier otra doctrina, pues queda supeditada siempre al interés del gran imperio americano. Muchas Es todo, gracias. muchas gracias. Muchas gracias. Siempre hay un costo de oportunidad y haber profundizado en la presentación de estas tres figuras implicó la reducción de la oportunidad para tener comentarios o preguntas, las cuales pueden hacer de manera particular a cada una de estas personas para dar justamente margen a la preparación de la siguiente conferencia, y los escasos segundos que me quedan son para ofrecer como tributo simbólico, pero no menos relevante, estos tres reconocimientos para cada una de estas figuras que nos acompañaron, doctor Figueroa, doctora Valeria. Gracias. Muchas gracias. Doctor Víctor Villavicencio, y de este modo seguimos invitando a las personas que se han sumado a las diferentes conferencias a seguir sumándose a ellas. Les recuerdo, como ya se ha mencionado, que tenemos una conferencia muy significativa en unos cuantos minutos a propósito del 50 aniversario del golpe de Estado en Chile, y mañana tenemos una obra de teatro, tenemos algunas otras actividades y conferencias hasta el día viernes. Por su atención, muchas gracias a ustedes en presencial y a las personas que nos acompañaron vía Zoom, también nuestra gratitud rendida. Muy buenos días. Gracias.